Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Investigar el fenómeno OVNI es algo mucho más complejo que solamente analizar los vídeos que nos llegan de extrañas luces en el cielo, porque nuestros visitantes llevan aquí entre nosotros miles de años y así nos lo demuestran los textos antiguos. Cuando nos comentan, por ejemplo, que Oannes, un ser fantástico, salía desde el agua envuelto en una luz y le daba charlas a los antiguos habitantes de Sumeria sobre cómo tenía que ser la agricultura, la cultura, la ciencia. Pero no solo eso, todos estos textos antiguos también nos hablan de ángeles caídos que llegaron desde el cielo, ángeles y demonios de los que nos habla la Biblia. Antiguamente en los textos más pretéritos les decían a estos ángeles los resplandecientes. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no te pierdas el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Los Viajeros del Cosmos. Hubo un tiempo de leyenda en el que los hombres y los dioses convivieron juntos en la tierra. Un tiempo que nos lleva hasta los albores de la historia. Un tiempo del que quedó un recuerdo eterno. Y es curioso porque la Iglesia Católica se empeñó en borrarlo. Pero aún así, un grupo de valientes escribieron textos que nos contaron esa otra historia. Y así sucedió en la isla Esmeralda, en la isla de verde intenso, la que pinta con su color el océano Atlántico, en Irlanda, donde esa antigua historia quedó plasmada en una obra llamada El Lebor Gabála Éren, escrita en el siglo XI. Y ahí se nos cuenta cómo fue ese tiempo de leyenda. Y nos cuentan esas crónicas cómo, después del diluvio, llegaron los hombres hasta las tierras de Irlanda. Y allí se encontraron con los gigantes, unos gigantes que acosaban a los hombres, que los tenían esclavizados, que les pedían 2/3 de sus cosechas y todos los años un niño recién nacido para ser sacrificado en ritos de sangre. Y ese tiempo oscuro terminó de repente, porque un día llegaron en barcos que volaban los tuatas de Danann, llegaron desde las tierras del norte, los hijos de la diosa Dana, y esos barcos que iban volando aterrizaron en Irlanda. Y estos tuatas de Danann llegaron hasta estas tierras con 4 objetos mágicos. El primero de ellos, el caldero del renacimiento. Un caldero que, si se pronunciaban las palabras adecuadas y los conjuros, podía alimentar a cientos de personas. Los que bebieran de su brebaje podían curar todas sus enfermedades, e incluso los tuatas de Danann con este caldero eran capaces de resucitar a los muertos. El segundo objeto mágico era la espada de Luana, una espada hecha de luz, capaz de perseguir a los enemigos y de acabar con ellos. Gracias a esta espada, los tuatas de Danann pudieron terminar con los gigantes que asolaban Irlanda. El tercer objeto, la lanza de Lugh, que fue definitivo en la última batalla con los gigantes, ya que el portador de la lanza era siempre invencible. Y el cuarto objeto, que todavía puede verse, la piedra de Fal, que está en la colina de Tara, uno de los lugares más mágicos del mundo. Allí se hacían las ceremonias donde se entronizaba a los reyes de Irlanda.
Y además, como la piedra era mágica, la piedra de Fal, si el rey era apto porque era noble, al tocar esta piedra, la piedra rugía. Y es curioso, porque los que no somos agradecidos somos los hombres. Y aunque los tuatas de Danann acabaron con los gigantes para que los habitantes de Irlanda pudieran vivir allí, luego llegaron hasta la tierra de Irlanda otros pueblos celtas que querían la tierra para sí. A la cabeza de esta invasión el mago Amergin, que gracias a sus conjuros pudo apartar a los tuatas de Danann, pero estos no quisieron dejar Irlanda y entonces decidieron irse a vivir a sus palacios subterráneos, donde los hombres jamás pudieran encontrarlos, y se hicieron invisibles a nuestros ojos. Pero como los tuatas son seres bondadosos, nos dejaron un lugar que es un portal en el que poder comunicarnos con ellos, la colina de Uisnech. Allí, en esta colina, se encuentra la puerta al otro mundo, al Tir Nagog, el reino de la gente escondida, el lugar donde hadas, duendes, ninfas y otros seres del más allá viven en un multiverso que solamente los iniciados o los druidas podían llegar a ver desde la colina de Uisnech. Un tiempo de leyenda, un tiempo que nos habla de seres que llegaron a Irlanda en un barco que volaba, con armas mágicas que fueron capaces de acabar con los gigantes. Y lo que nos parecen este tipo de crónicas a la luz del siglo XXI es que nos relatan la llegada de seres de otros mundos a esta tierra, en este caso a una isla mágica, la isla de Irlanda, la isla Esmeralda, que con su color pinta el océano Atlántico. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, JuanJE Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter donde nos podéis poner vuestras opiniones y comentarios, y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, ese numeral es Misterio Caracol. ¿Qué opináis sobre este libro, El Lebor Gabála Erem, escrito en el siglo XI, donde se nos cuenta el tiempo en que hombres y dioses vivieron juntos en la tierra? Sabéis que hago viajes de autor. A finales del mes de abril del año 2025 haré un viaje España-Marruecos, viendo las joyas que dejó la cultura islámica en España, como es la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. Un viaje donde iremos a ciudades imperiales como Fez o Marrakech, y que tendrá un colofón durmiendo en un campamento de lujo en el mar de dunas de Erchevi, en pleno corazón del desierto del Sáhara. Un viaje que nos evoca las historias de las 1001 noches. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Rich en los controles y también para todas las personas que sintonizan la señal de Caracol Radio en este momento, y un abrazo enorme para quienes consumen este contenido que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías tu introducción, Juanje, me imaginaba aquellos
vigilantes que eran anunciados, eran representados en la Biblia, en el libro del Génesis, esas visitas de esos viajeros del cosmos, como muy bien habías titulado este programa, Juanje, y en esta oportunidad con un gran experto, con un gran investigador, teólogo Manuel Fernández Muñoz, quien nos va a comentar sus investigaciones al respecto. Efectivamente, autor del libro Los viajeros del cosmos, que nos abre la posibilidad de ¿y si el origen de la humanidad estuviera en las estrellas? ¿Y si esos seres venidos de las estrellas hubieran guiado la historia de la humanidad? Y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz arranca así. Siempre que miro al cielo y veo las estrellas, pienso en lo mismo. No estamos solos. Y ese no estamos solos, el problema es qué profundidad tiene, hasta dónde llega. No estamos solos ahora porque vemos esas luces extrañas en el cielo que llamamos ovnis, objetos volantes no identificados, o no estamos solos desde hace miles de años e incluso el origen de nuestra especie pudiera estar en las estrellas. Sé que es un tema tremendamente polémico, pero tengo hoy la suerte de contar con un escritor, Manuel Fernández Muñoz, que ha escrito un libro que se llama Los viajeros del cosmos. Y dice el subtítulo, ¿y si el origen de la humanidad estuviera en las estrellas? Repito el título del libro, Los viajeros del cosmos. Lo tenéis aquí en toda América Latina a través de Amazon. Es muy fácil de adquirir. Y obviamente, en cuanto me puse en contacto con Manuel, le eché un vistazo rápido al libro y viendo ese título obvio tenía que entrevistarlo. Así que tenemos esta noche aquí en Caracol Radio, en Noche de Misterio, a Manuel Fernández Muñoz. Y Manuel, te voy a hacer la pregunta obligada que le hago a cualquier persona que aparece por primera vez en Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Quién es Manuel Fernández Muñoz para toda la audiencia de Noche de Misterio? Pues primeramente un placer estar contigo, es un honor que me hagas esta entrevista, me siento muy afortunado. Y Manuel es sencillamente alguien que de pequeño vio algo que no podía ser real, y a partir de esos 11 años, a partir de ese momento, se empezó a preguntar cosas. Esas cosas que a algunos molestarán, a otros se incomodarán, pero que a día de hoy, bueno, pues hemos sacado este libro, Los viajeros del cosmos, con esas respuestas a aquellas cosas en el cielo que se supone que no podían existir. No, y lo he visto y tu libro está súper bien documentado. He encontrado, por ejemplo, algunos datos que no conocía, luego los comentaré porque me sorprendieron muy gratamente, pero con la respuesta que me has dado, Manuel, y perdona, ahora que no nos oye nadie, ¿qué te pasó con 11 años para que te obsesionaras con el misterio? Pues aquí en España, yo tengo 46 años, en aquella época los jóvenes de 10, 11 años, cuando llegaba el verano, solíamos irnos de acampada. Estaba muy de moda en aquel tiempo los Boy Scouts y yo formaba parte. Tuve la suerte de formar parte de estos jóvenes exploradores. Y como te digo, cuando llegaban los veranos, pues nos íbamos a hacer algún camping, a hacer fogatas, a estudiar las estrellas. Y en esta ocasión nos tocó ir a la Sierra de Málaga. Recuerdo que era de noche, había anochecido, no sé si antes o después de cenar, no lo recuerdo bien. Lo que sé es que salí de mi tienda de campaña y tampoco sé por qué miré al cielo. Y allí en el cielo, justamente a unos 150 o 200 metros por encima de mí, vi pasar a una esfera de luz absolutamente increíble, pasando muy, muy lentamente, pero tan lentamente que me dio tiempo a pensar si podía ser un avión, y no vi las dos luces de posición. De todas formas, también a esa altura se había visto perfectamente la silueta. Tampoco podía ser un satélite. Nosotros estudiábamos las estrellas, estábamos acostumbrados a ver satélites. Además, ellos vuelan bastante más alto. No podía ser un satélite, no podía ser un helicóptero, no se oía el sonido de los rotores. Realmente no pude dar explicación a eso que estaba viendo, y lo único que intenté hacer fue dirigirme a uno de los compañeros que había a mi lado, lo zarandeé y le dije: mira al cielo, mira lo que está pasando por el cielo.
Y Juanje, este chico no me hizo el menor caso, no sé lo que estaba haciendo, no lo puedo recordar. Lo que sé es que no quiso mirar hacia el cielo. Frustrado, mientras eso seguía cruzando el cielo, me dirigí a otra persona, la zarandeé y le dije, por favor, ¿quieres mirar al cielo? Mira lo que está pasando. Yo en un estado de nervios absolutamente alterado. Tampoco quiso hacerme el menor caso, pero te digo más, voy al monitor de nuestro campamento, que está al lado de la fogata, lo cojo del cuello, lo zarandeo y le digo, ¿quieres por favor mirar al cielo? Mira lo que está pasando. Y no me hace el menor caso. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Ellos no estaban congelados en el tiempo. Sencillamente, por alguna razón que no puedo comprender, no quisieron mirar hacia arriba. Así que yo me alejé, seguí mirando cómo ese objeto desaparecía y desde mi punto de vista aterrizaba detrás de las montañas o se metía en el mar, y me quedé llorando. Justamente cuando ese objeto desaparece es cuando mis amigos rompen su hechizo y vienen a preguntarme que qué es lo que me pasaba. Digo, ¿qué me pasa? ¿No habéis visto lo que ha cruzado el cielo? Si os estoy llamando. Y jamás he entendido ese porqué. Yo le expliqué lo que había pasado, nadie me creyó, me tomaron por un loco, un loquito, pero yo tenía muy claro que esa noche iba a ir detrás de la montaña para ver aquello que había aterrizado o que se había sumergido en el mar. Claro, el monitor, cuando supo de esta idea mía, me puso en la tienda de los niños mayores, de los chicos mayores, y les dijo a ellos que este no salga de aquí en toda la noche. Como te puedes imaginar, a partir de ese momento yo ya miraba al cielo con otros ojos, miraba buscando aquello que había visto. Pero fíjate que con el tiempo me he estado preguntando por qué esas tres personas no quisieron mirar hacia arriba. ¿Fue porque no estaban preparadas? ¿Fue porque... ¿Por qué razón? Si concretamos, si hacemos echamos la vista un poco atrás, damos un paso hacia atrás y hacemos una estadística, podemos decir que solamente el 25%, 1 de cada 4 personas está lista para encontrarse con lo inexplicable. Por otra parte, ¿de quién fue la culpa de que ellos no miraran al cielo? ¿Fue culpa suya o fue que los tripulantes, si es que los hay, de estos objetos tienen el fenómeno tan absolutamente controlado que solamente unos pocos podemos verlos y los demás no? Y hay ahí un montón de preguntas que yo me hice. Ese fue mi primer avistamiento y que trato de resolver en este libro, Los viajeros del cosmos. Pero todas esas preguntas que te hiciste me parecen súper inteligentes y súper sabias, porque, a ver, y yo que trabajo en un medio de comunicación masiva, y obvio, muchísima gente me critica y otros me adoran, parece que el misterio solo está hecho para aquellos que tienen ojos para verlo. Por eso, la gente que está escuchando este podcast ahora mismo son así gente rarita como tú y como yo, y no se asustan de la experiencia que acabas de contar y lo has podido contar como si estuvieras en familia y como si estuvieras con amigos, aunque te estén escuchando cientos de miles de personas. Creo que eso es la clave, y el misterio, desde mi punto de vista, aunque me salga un poco del guión, soy un experto en romper guiones, es maravilloso por una cosa, porque fíjate, por esa experiencia que tú tuviste y te marcó, por esa esfera de luz que atravesaba el cielo y que solo viste tú, que es lo que la gente no sabe, tú has publicado, Manuel, más de 20 libros, ¿llevas ya? Sí, así es. Más de 20 libros. Le has dedicado tu vida a esto y has hecho que muchísima gente aprenda no solo de ovnis, sino de mil misterios, porque tú tienes libros de templarios y de otras cosas que algún otro día te molestaré, por supuesto, para hacerte alguna entrevista más. Entonces, el misterio es así, y el misterio a día de hoy, creo que hay gente que nos critica tanto porque fomentamos una cosa que es lo más pernicioso del mundo, fomentamos el libre pensamiento. En una sociedad que, por desgracia, por las redes sociales se está haciendo cada día más estúpida, más imbécil, los únicos que decimos, no sigas como un borrego para un lado ni para otro, oye, detente y lo que yo te diga te lo puedes creer o no, lee, documéntate, ten un poco de cultura, sé inteligente y saca tus propias conclusiones. Eso es un mensaje hoy día, vamos, o sea, de una rebelión intelectual y cultural. Totalmente revolucionario, claro. Sí, claro. Quiero
quiero confesarte algo, si me lo permites, amigo mío. Y es algo que yo también en este libro confieso para un poco a modo de descarga. Es que yo, a partir de ese momento, me paso todas las noches, antiguamente teníamos unas radios con un dial, y me paso buscando por las noches en ese dial, pasando de emisora en emisora, buscando programas que hablen de misterio, concretamente programas que hablen de ovnis. Compraba revistas especializadas, libros del gran Jiménez del Oso. Empecé a empaparme de todo aquello porque quería comprender qué es lo que había visto. Sin embargo, cuando fui creciendo, también fui viendo que todo lo que hay en el cielo, que brilla en el cielo, no es oro ni son ovnis, pero que muchas personas se han hecho de oro, vendiendo sus propias fantasías y disquisiciones. Entonces, debo confesarte que hay un momento en el que me aparté de este mundo, me aparté del mundo del misterio porque no quería pertenecer a él. Es como si alguien intenta, no sé si alguna vez tú lo has hecho, yo creo que lo hemos hecho todos, cuando ves una fuente de agua, poner el dedo para tapar el chorro de la fuente, te das cuenta que lo puedes tapar durante escasos segundos, porque al final ese chorro va a seguir saliendo. Bueno, pues eso es lo que me pasó a mí. Intenté tapar mi corazón defraudado, decepcionado por todas estas personas que estaban jugando, mercadeando con el mundo del misterio, con el mundo de la ufología. Pero hay un momento en el que también creo que el cielo me vuelve a sonreír cuando España gana la Eurocopa, la anterior Eurocopa. Mi mujer y yo estamos en la playa de Santipetri, en Chiclana, en Cádiz, y bueno, aquello fue ya lo pudiste vivir seguro. Fue un escándalo para todo el país. Nosotros allí solíamos veranear y después del partido subimos a la terraza de la casa, pusimos un par de hamacas y estuvimos contemplando el cielo, el mar. Había mucha más gente con sus hamacas en las terrazas colindantes, y de repente del horizonte del mar vinieron hacia nosotros 3 esferas de color naranja. Yo a priori no le di demasiada importancia, se lo dije a mi mujer, mira, tres esferas que vienen hacia nosotros. Curiosamente, cuando pasan por nuestra perpendicular, esas 3 esferas se hacen 4 y se hacen 5, y cada una de ellas toma un rumbo distinto. Si puedes ver en ese momento mi cara y la cara de mi mujer, fue absolutamente increíble. Había vuelto a suceder y esta vez tenía la suerte de haberlo podido compartir con alguien. Pero fíjate que en ese momento yo no solamente me fijé en la cara de mi mujer, que estaba totalmente sorprendida porque aquello no era algo normal. Después ella me dijo, oye, ¿no han podido ser bengalas? Mira, yo he pasado 5 años de mi vida en la Armada Española, hemos tirado muchísimas bengalas y jamás he visto una bengala que cambie de rumbo, como cambiaron esas esferas. Pero lo que quise también fijarme es en todas las personas que también abarrotaban las terrazas de las casas colindantes, y ninguno estaba mirando hacia el cielo. Fuimos solamente ella y yo. El milagro volvía a repetirse. Así que yo no tuve más remedio que rendirme a la evidencia, empezar a escribir todo lo que me había pasado, todas las respuestas que había conseguido, y seguir investigando. Y de ahí sale también Los Viajeros del Cosmos. Los Viajeros del Cosmos, que nos vamos a meter ya mismo, pero fíjate que te decía antes de hacerte la entrevista, comentábamos que, fíjate, no lo he comentado aquí en Noche de Misterio, ¿no? Ahora que las redes sociales han viralizado mucho misterio, que no tiene que ver con el periodismo de misterio, que es lo que hacemos nosotros, que es periodismo, que es poner los hechos encima de la mesa y que la gente decida, pero bueno, por toda la historia esta que hizo el otro día el youtuber español Jordi Wild, y un debate de la Tierra plana y de conspiraciones, que para mí no eran conspiraciones. Conspiraciones para mí es, por ejemplo, qué pasó antes de la guerra de Vietnam. En el incidente del Golfo de Tonkin realmente atacaron los vietnamitas un barco, y esto provocó un destructor norteamericano, para ser exacto, y esto provocó 1 millón de muertos, o eso es falso. Ya hasta el gobierno norteamericano dice que eso es falso. Simplemente que fue un fallo en las comunicaciones, pero nadie atacó
ningún barco, ¿no? Para mí eso sí es una conspiración. No, con perdón, que la Tierra es plana. Si usted cree que la Tierra es plana, el terreno de la creencia es maravilloso y yo no me meto ahí. Ahora que venga un señor que me diga que es piloto de helicóptero, trabaja para los Illuminati y llega a la Antártida a meterse en un cubo de plasma para luego vender talleres, cursos y la máquina de Tesla con la que se te arregla tu energía cuántica, bueno, pues ese tipo de timadores, hay que decirlo así, creo que siempre los ha habido y los hay en todos los campos, no solamente los hay en el misterio. Si nos vamos al terreno de la política, ya ni te cuento, ¿vale? Entonces tenemos que seguir a lo nuestro, haciendo nuestro trabajo, contando historias, para que la gente se lo pase genial, para que la gente se divierta y además una cosa que dice un buen amigo, me imagino que también lo conoces, Javier Sierra, el misterio es cultura. Entonces vamos a hacer que el misterio sea cultura y vamos a meternos en tu libro de lleno, que es Los viajeros del cosmos. Repito, lo tenéis, el autor Manuel Fernández Muñoz, lo tenéis en toda América Latina en Amazon, lo podéis comprar tanto en digital como físico. Un libro, señores, que es imperdible, desde el que he extraído, por ejemplo, la historia de los tuatas de Danann que os comenté en la introducción. Está súper bien documentado. Y los hechos son los que son, y están ahí, y eso es periodismo de misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Misterio Caracol. Y estábamos entrevistando a Manuel Fernández Muñoz. Estábamos hablando sobre, bueno, pues algunos vividores que se apuntan a esto del mundo del misterio, que gracias a Dios no nos afectan, nosotros a nuestro trabajo, y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz continúa así. Tú arrancas precisamente el libro con las cosas estas que te molestaron o te desencantaron del misterio y del mundo de los ovnis, ¿no? Veo, por ejemplo, que le dedicas unos folios al tema de los reptilianos y demás, y que es un tema súper viral, que bueno, que tiene una cierta base, o sea, no hay que olvidar. Exacto. Que los textos sumerios nos hablan de los Anunnaki, estos seres que llegaron hasta la Tierra y que hace 7000 años en un sitio que fue Harmon, de la cultura Ubaid en Irak, aparecen unos dioses, unas figuras de dioses que tienen forma de reptil y que están amamantando lo que parecen seres humanos, ¿no? Y esto se hizo tremendamente viral en internet, aunque luego algunos le metieron un poquito de paja, ¿no? Manuel, ¿cómo ves tú eso? Claro, ese es el problema. Yo, de todos los avistamientos que he tenido, me he hecho muchas preguntas. Una de ellas, lógicamente, es ¿esos objetos están tripulados? Y si están tripulados, ¿quién demonios los está tripulando, ¿no? Y bueno, y después vienen más preguntas, como si los estamos viendo ahora, si podemos verlos ahora, ¿cuánto tiempo llevan con nosotros? De eso, básicamente, es lo que de ese hilo voy tirando hasta encontrar respuestas. El problema es que si alguien no encuentra respuestas y quiere vender libros y no encuentra la verdad, esa verdad se la va a inventar. Y es ahí cuando estamos haciendo mucho daño, no solamente a la verdad, sino también al mundo del misterio y a personas inocentes que acuden a nosotros como escritores o a cualquier comunicador, y ese comunicador, a sabiendas, les está mintiendo. Eso me pasó cuando era joven, por eso me desencanté, porque seguía a demasiados charlatanes que después de estar presentes en un fenómeno real, y esto quiero que quede muy claro, mirad, a veces cuando hay una alerta ovni o hay un fenómeno que se está repitiendo, siempre va a salir, o casi siempre, la mayoría de las veces, va a salir un pseudo sacerdote. Un pseudo sacerdote que va a intentar hacerse pasar por intermediario entre esas cosas que vemos en el cielo y los seres humanos. Y la mayoría de las veces, por no decir todas, esos sacerdotes son unos auténticos embusteros y estafadores. De hecho, cuando ellos se quieren hacer protagonistas del evento, reciben un espaldarazo por parte de esos objetos que estamos viendo. Y si mañana te dicen, vamos a ir a tal lado porque allí va a haber un encuentro, no lo hay. Es decir, que cuanto más protagonistas son ellos, más espaldarazo reciben del fenómeno. Y esto sucede en muchísimas ocasiones y tenemos que evitarlo. Como
Alguien que ha tenido la fortuna de ser testigo en varias ocasiones de estas luces imposibles en el cielo y de haber recogido casos absolutamente increíbles de personas veraces que han tenido encuentros con estos objetos, lo único que os puedo decir es: buscad vuestra propia experiencia, buscad vuestro propio contacto y no el contacto de otro. Cuando yo cuento lo que a mí me ha pasado, no es porque quiero que me creas, es porque quiero que tú, amigo oyente, amigo lector, busques tu propio contacto, que no seas una de esas 3 personas que está demasiado afanada en su quehacer, en sus cosas diarias y no tiene tiempo para subir la cabeza y mirar el cielo y suspirar y soñar. Mi misión como escritor, como persona que ha tenido la fortuna de ver esos objetos imposibles, es decirte a ti: chico, deja eso aparte, mira al cielo, sueña, porque esto que está aquí es real, existe y tú puedes ser partícipe. Y de ahí a que alguien nos venda que si reptilianos, que si Anunnakis, que tal, es que todo eso va a un abismo. Nosotros, como te digo, cualquier persona que haya visto algo en el cielo que le ha sorprendido puede ir tirando del hilo para ver desde cuándo llevan estos seres con nosotros y se va a dar cuenta que nos han acompañado durante toda la humanidad. Y tenemos registros fehacientes, no solamente en cuadros, también de historiadores de la época. Yo hago una cronología en el libro absolutamente increíble, que después, si quieres, leemos un par de textos de historiadores de renombre que te están ellos mismos relatando lo que han visto en el cielo o lo que han visto personas de su confianza. Y es absolutamente similar a lo que nosotros, cualquier testigo del fenómeno ovni, ha visto. Con lo cual, claro que llevan con nosotros desde el principio. Y lo que yo postulo en el libro es que creo que tienen un gran interés por el ser humano. Algo que yo postulo en el libro es que en cada momento culmen de la humanidad han aparecido estos objetos por curiosidad, por ayudar, por lo que sea. Ahí entra el campo de la especulación, pero lo que es cierto es que llevan con nosotros desde el principio de los tiempos. Y son hechos comprobados y son textos que me encantaría que leyeses alguno de los textos ahora que tienes en el libro. Por ejemplo, yo esta tarde, el rato largo que he estado hojeando el libro, encontré un texto de Hernán Cortés que aparece en tu libro que me impactó muchísimo. Quiero decirte un par de cosas antes de continuar. Efectivamente, señores, elegidos somos todos. Tengan cuidado con los que se autoproclaman como elegidos y tal y les quieren sacar la plata con el tema de los ovnis, ¿vale? Eso completamente cierto. Pero, aunque el tema de los reptilianos mucha gente lo estirara y dijeran que la reina de Inglaterra era un reptiliano, un ser metamórfico y cosas así, lo cual es una estupidez desde mi punto de vista, en los textos antiguos esto sí que aparece. Y tú en tu libro tienes una cronología pero brutal. O sea, buenísima, de hechos comprobados, igual que, por ejemplo, sí es cierto que aparece de todo el tema de los Anunnakis en los textos antiguos sumerios, en concreto en un texto que se llama el Anuma Elish, o texto de la creación. Aparece esta figura 2000 años antes de que nazca la cultura sumeria en la cultura Ubaid. Yo lo que he estado viendo en tu libro es que tú arrancas, por ejemplo, ya en el antiguo Egipto, con un personaje muy curioso que es Amenofis IV. Amenofis IV, que luego se acaba cambiando su nombre dinástico por Akenatón. Y este tipo además se carga la religión egipcia y este tipo dice, ya no hay un montón de dioses, sino que hay un solo dios bondadoso que es Atón. Y lo lleva al extremo que se va y crea una capital nueva en un lugar que se llama Tel el Amarna, dejando Tebas atrás. Entonces, ¿cómo es esa cronología que haces? Ya te digo, yo, por ejemplo, el texto de Hernán Cortés nunca lo había leído, me impactó echarle un vistazo en tu libro. ¿Cómo es esa cronología y cómo la hilas dentro de tu obra Los viajeros del cosmos? Pues mira, como has hablado de reptilianos, si quieres vamos a empezar con un texto bastante curioso, que si me permite se lo voy a leer al detalle, de un sacerdote babilónico llamado Beroso. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo y su obra se llama Babiloníaca. Abro comillas. En aquellos tiempos había una gran cantidad de personas en Caldea de distintas naciones que vivían sin orden ni concierto,
como las bestias del campo. En el primer año, de la parte del Golfo Pérsico que bordea Babilonia, surgió un animal dotado de razón llamado Oanes. Su cuerpo era como el de un pez. Tenía 2 cabezas, una humana y otra de pez más arriba. Su cola también era de pez, aunque más allá se extendían pies humanos. Hablaba también con voz de hombre. Aunque la bestia pasaba todo el día entre humanos, no ingería alimento alguno. Les brindó a los hombres el conocimiento de las letras, de las ciencias y de las artes de todo tipo. Les enseñó a fundar ciudades, levantar templos, redactar leyes y medir la tierra. Les reveló también la maestría de la siembra de semillas y de la cosecha de frutas. En definitiva, les enseñó todo lo concerniente a la vida civilizada y al mejor carácter. Desde entonces, tan sublimes fueron sus enseñanzas que no ha podido añadírseles nada para mejorarlas. Cuando el sol se ponía, la bestia regresaba al mar para pasar las noches en las profundidades, puesto que era un ser anfibio. Con el tiempo, otras bestias como él aparecieron. Cierro comillas. Wow. Y eso es un texto babilónico real, si mal no recuerdo, has dicho del siglo III antes de Cristo, sacerdote babilónico llamado Beroso. ¿Sabes lo que me recordó a mí inmediatamente cuando leí este texto? ¿Qué? A los dogones. Ah, bueno. Porque los dogones hacen exactamente la misma descripción de sus dioses y además ellos incluso nos dicen que Beroso no lo dice en su crónica, ellos sí dicen de dónde vienen estos seres anfibios, de la constelación de Sirio. De Sirio. Para la gente que no conozca el tema de los dogones, porque esto lo escucha mucha gente, voy a comentarlo muy rápidamente. En un país que se llama Mali, en África, justo en la falla de Bandigara, que separa lo que es el África negra del África subsahariana, hay una tribu que se llama los dogones, y un señor que se llamaba Marcel Griol, que era un catedrático de la Sorbona de París y que, si mal no creo, llegó a ser director del Museo del Hombre de París. Este señor fue allí, estuvo conviviendo con los dogones y escribió un libro súper polémico, un libro de antropología, no de misterio, no de periodismo de misterio, que se llama El Dios del Agua. Y él en ese libro, en El Dios del Agua, nos cuenta cómo los dogones le comenta que han llegado unos seres en un arca que volaba y que se metieron en un lago cercano y entonces estos hombres que ellos llamaban gnomos, que eran mitad hombres, mitad peces, salían del agua y les comunicaban a los habitantes de la antigua Mali diferentes conocimientos. Por ejemplo, que la estrella de Sirio tenía una enana blanca alrededor que daba vueltas cada 50 años, que era la estrella de Sirio B. Pero el problema es que Sirio B se había descubierto hace muy poco, no sabía nadie ni siquiera que era una enana blanca, y ellos hablan hasta de densidades, porque dicen que ellos llaman a esta enana blanca, la llaman potolo, que significa semilla pequeña, que un puñado de potolo, que ellos llamaban sagala, pesaba más que toda la arena de Mali. Efectivamente, un puñado de una enana blanca por su densidad pesa mucho más que todo el desierto del Sáhara, que para ser exactos son 9 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, el tema aquí está claro. Y tú relacionas el tema de Oanes con esto que me estás comentando ahora. Básicamente porque los dos pueblos, por una parte Beroso y sacerdote babilónico, recordemos, y por otra parte los dogones, nos están hablando del mismo ser. Nos están hablando de que ese ser o esos seres están haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que hizo Oanes lo va a hacer los gnomos con Mali. Es decir, enseñarles la mejor forma de plantar las cosechas, la mejor educación, los van a adiestrar. Es decir, que estos seres que vinieron desde lo alto tuvieron con ellos una instrucción, son dioses instructores. Si me lo permites, me gustaría compartir también contigo y con nuestros oyentes otro extracto de un poco más moderno, porque alguien puede decir, oye, es que el siglo III antes de Cristo, pues quizás se lo estaba inventando todo. Vale, vamos a suponer que eso es una invención. ¿Qué me decís de un historiador llamado Flavio Josefo? Flavio Josefo vive en el primer siglo después de Cristo.
Es un judío romanizado. Él se destaca en las guerras judeo-romanas cuando Roma entra a Israel, entra en Jerusalén e intenta conquistar y derrumba, destruye el templo de Jerusalén. Él es uno de los comandantes judíos que están luchando contra Roma. Sin embargo, él es bastante amigo del general Tito, que después será emperador. Cuando los judíos pierden la guerra, Flavio Josefo se irá a Roma y escribirá 2 libros: Historia de los judíos y Guerra de los judíos. Y es donde vamos a ir. Vamos a ir a uno de sus libros y te voy a leer un texto que antecede justamente a la toma de Jerusalén por las legiones romanas, y mira lo que dice. Abro comillas. Fue entonces cuando sobre la ciudad apareció un astro, muy parecido a una espada, y un cometa junto a él que permaneció allí durante 1 año. Aquí hacemos un matiz. Cuando en el judaísmo se habla de años, en este contexto posiblemente se esté refiriendo a semanas. Seguimos el texto. Esto también tuvo lugar durante la revuelta de los judíos antes de las actividades bélicas, cuando el pueblo se había reunido para la fiesta de los ácimos. El día 8 del mes jántico, en la hora 9 de la noche, brilló durante 30 minutos una luz en el altar sagrado con tanta intensidad que parecía un día claro. Por otra parte, a la hora 6 de la noche se abrió sola, sin que nadie la tocara, la puerta oriental del templo exterior, que era de bronce y pesaba tanto que apenas podían moverla 20 hombres. La puerta además tenía cerrojos de hierro y tenía estacas clavadas profundamente en el umbral. Después de la fiesta, en el siguiente mes de Artemisio, se vio una aparición sobrenatural mayor de lo que se podía creer. Atención ahora, amigo mío, porque Josefo nos está pidiendo perdón por lo que va a narrar. Seguimos el texto. Creo que lo que voy a contar parecería una fábula, de no ser porque quienes lo presenciaron fueron muchos y lo que vieron estuvo en consonancia con los hechos anteriores. Y es que antes de la puesta del sol se vieron por los aires todo tipo de carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades. Este extracto pertenece a su libro Guerra de los Judíos, capítulo 6, versículos 298 en adelante. No, si esto no es un avistamiento ovni, no sé qué será. Sí, claro, y está narrado de forma perfecta. Lo que nos acabas de contar de Flavio Josefo me parece fascinante, porque lo que está describiendo es un avistamiento ovni que duró además un rato largo y que pudieron ver muchísimas personas, y además que afectó a una puerta que apenas se podía mover y demás, o sea, con un efecto físico clarísimo. Pero hay una cosa que me gustaría preguntarte, tú que estás también al tanto de lo que es el fenómeno ovni, aunque vayamos un poquito atrás. Cuando estábamos hablando, me has hablado del tema del dios Oanes, que es un dios que viene del agua, que habla durante el día con los seres humanos, que los civiliza, que les enseña un montón de cosas, que se va por la noche y se mete otra vez en el océano. Cuando hemos hablado de los dogones, que igual, estos salen de un lago y les hablan y luego viven en el lago, ¿no te recuerda esto, Manuel, a el fenómeno UAP de a día de hoy, cuando empiezan las filtraciones en diciembre del año 2017 por un señor que se llama Luis Elizondo, que trabaja para la CIA y que trabaja investigando ovnis para la CIA, y que todos estos avistamientos, el incidente del USS Nimitz en el año 2004 y demás, estas luces se metían debajo del agua? Quiero contarte algo que yo describo también en el libro. Yo he sido militar, estuve sirviendo en la Armada Española durante 5 años en la fragata Numancia, y bueno, allí todos me conocían, conocían mis gustos, conocían que mis libros de cabecera eran de Juanjo Benítez, de Jiménez del Oso, de Antonio Rivera, de todos los grandes, ¿no? Entonces, al principio, y esto es algo que es muy curioso, me suele pasar en muchas ocasiones, ¿sabes? Al principio, la gente viene y se ríe. Oye, tú eres el de los ovnis, jajaja, jijiji. Y bueno, te puede sentar bien, te puede sentar mal.
El problema es que, o mejor dicho, lo curioso es que cuando nadie te está viendo, esas mismas personas que han venido a jajaja, jijiji, vienen y te cuentan con otra cara que ellos también han visto algo en el cielo y que eso es real. Y me pasó que yo tenía un sargento al que pues era mi mejor amigo. Y en una noche él me dijo, te voy a confesar algo que no se lo he confesado ni siquiera a mi mujer y tampoco quiero que tú se lo digas a nadie. Él estuvo sirviendo durante muchísimo tiempo en Cartagena, en submarinos, y a pesar de lo que la gente piensa, los submarinos cuando hacen su travesía no tienen por qué ir siempre debajo del agua. La mayoría de las veces van a cota periscópica o en superficie y parecen un buque más. Se meten debajo del agua solamente cuando no desean ser detectados. Bien, este sargento acababa de realizar unas maniobras de la OTAN y regresaban al puerto de Cartagena, era de noche, y con un oficial subieron a cubierta a fumar un cigarrillo. Bueno, pues estaban hablando cada uno de lo suyo, contándose sus anécdotas, y enfrente de ellos, justamente a proa, dice que vio salir del agua una esfera de unos aproximadamente 50 metros de diámetro que se puso enfrente del barco a unos 20-25 metros, como haciéndoles un guiño, parpadeó y de repente se perdió en el infinito del cielo. Estas dos personas se miraron, no tengo que decir que el cigarrillo se les consumió y no dieron ni una sola carada. Y bajaron. Lo primero que hicieron los dos, sin decir absolutamente nada, es bajar al CEIC, es decir, a la sala de maniobras, para preguntarle al sonarista, es decir, la persona que está, un radar submarino, se llama sonar, la persona que está al frente del sonar, si había detectado algún eco justo a proa. El chico, que está de guardia, los mira como dos locos y dice, no, el mar está como un plato, ha estado como un plato durante toda la noche y no tenemos, de hecho, ni delfines se oyen, ni ballenas se oyen, no se oye nada, absolutamente nada. Estos dos hombres se miraron, se chocaron las manos, hicieron un pacto de silencio y jamás revelaron, excepto a mí, lo que les había sucedido. Así que si me preguntas si creo en los OVNIs, sí, Juan G., creo en los ovnis, pero te digo más, es que para mí aquella primera esfera que yo vi que se escondió detrás de la montaña está el mar, y si a mí me pides juramento yo te diría que estoy convencido de que no aterrizó, sino que se metió debajo del agua. Así que posiblemente en vez de buscar a los ovnis en el cielo, quizás también deberíamos buscarlos más debajo del mar. Convencido que conocemos mucho menos el océano que cuando incluso miramos al firmamento. Y ahí está la clave, y así nos lo han demostrado todos los informes del incidente USS Nimitz y todas estas cosas. Claro que sí, Juan G., y nos demuestra que hay una clara relación entre el fenómeno OVNI y los OSNIs. Parece que es una realidad, un fenómeno que está más ligado a las profundidades del mar, también a las profundidades de la Tierra. Fíjate lo que hablábamos hace unas semanas, Juan G., de ese informe de científicos de Harvard planteando la hipótesis de los criptoterrestres, una especie, una civilización que habría evolucionado de forma paralela a la civilización humana, que quizás tenga una tecnología más exótica y haya estado conviviendo con nosotros de hace millones de años. Y de hace miles o millones de años están debajo del agua y no vienen desde los confines del espacio. Es una posibilidad que merece la pena investigar a fondo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos hablando con Manuel Fernández Muñoz sobre la experiencia que él tuvo viendo un ovni que se acaba metiendo en el mar, y luego más tarde unos compañeros de la Armada Española le cuentan cómo ven salir un objeto luminoso desde también las profundidades marinas. Y es que tenemos que mirar al mar también, porque es posible que nuestros visitantes tengan ahí sus bases en las que llevan viviendo
desde hace miles o millones de años. Y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz continúa así. Efectivamente, porque en la cronología que tú haces en tu libro, Los viajeros del cosmos, lo que en cierta medida nos estás insinuando es, llevan con nosotros miles de años. Y tenemos, por ejemplo, el texto de Flavio Josefo, que se ve esa espada de luz y demás. Tenemos toda la historia que nos has contado de Oanes y de los Akpalus, que también aparecían del agua en el antiguo Oriente Medio. Pero te hago esta pregunta porque hace muy poquitos meses, además, un equipo de la Universidad de Harvard, si mal no creo, habló de criptoterrestres. Y es decir, estamos, venga, a mirar al cielo, señores, y es que a lo mejor llevan aquí miles de años y están debajo del agua. Conocemos el fondo de los océanos posiblemente bastante menos que el firmamento, que lo que estamos viendo, que lo que estamos viendo en el cielo. Entonces creo que es una posibilidad que me parece genial que aquí la puedan entender los oyentes. Y además, esa cronología tan exhaustiva, que no vamos ni por la mitad, que tú haces en la antigüedad, lo que nos hace pensar es que el fenómeno ovni no es casual, no es de repente que he visto una esfera de luz y tal. No, señores, que a lo mejor no vienen de otro universo, que estamos en un multiverso, o de otra galaxia, o dentro del sistema solar, o tal, sino que es que llevan ahí miles de años. Y eso explicaría parte del fenómeno, explicaría entre comillas, porque luego qué intención tiene, qué cosas más, el fenómeno es mucho más complejo que eso. Sí, es cierto. Yo te digo que a día de hoy pienso que las bases de estos objetos están debajo del mar, por infinidad de testimonios como el mío, que además, y como el de mi sargento, que nos lo están confirmando así. Y además que es también por pura lógica, porque es el mejor sitio donde esconderse, porque por alguna razón ni siquiera, ni en el aire, los radares de nuestros cazas ni de nuestros aviones son capaces de detectarlos, pero es que tampoco debajo del mar los sonares son capaces de detectarlos, con lo cual ahí tienes un campo abierto, que recordemos que estamos en un país que la mayor parte es de agua. Qué mejor escondite que debajo del océano. No, y está claro, por ejemplo, cuando se empiezan a detectar en el año 2004 en el incidente del USS Nimitz, que es tan famoso, es porque se cambia el sistema de radar por los misiles hipersónicos. Y es ese cambio de radar lo que hace que por primera vez puedan detectarse. Entonces, perfectamente entendible que con el sonar, pues tampoco se detecten. Oye, una de las cosas que haces en esta cronología que me parece fascinante es que además pones estos ovnis, estos observadores, en momentos clave de la historia. Nos lo has contado ya, por ejemplo, la caída de Jerusalén, año 66 después de Cristo, por la conquista del, en aquella época, general Tito, que luego acabó siendo emperador de Roma. Y luego, por ejemplo, también cita ciertos momentos históricos muy importantes, que es el texto que yo nunca había leído, que comentaba antes, que es, por ejemplo, la caída de Tenochtitlan, cuando llega la conquista de Cortés, donde hay un texto que escribe, juraría que es de su puño y letra, Hernán Cortés, que yo nunca había leído y que me impactó esta tarde cuando le estaba echando un vistazo a tu libro. O sea, es como si nos observaran en ciertos momentos históricos claves para la historia de la humanidad y además ha quedado reflejado en textos. Sí, aquí en el libro Historia de la Conquista de la Nueva España, dice Cortés, abrimos comillas, dijeron los indios mexicanos que vieron en el cielo una señal que era redonda como una rueda de carreta, verde y roja, por más señas. Junto a la señal venía también otra raya, camino hacia donde sale el sol, viniéndose a juntar con la colorada. Eso es loquísimo. Lo que quiero recalcar a nuestros oyentes es que estas personas están escribiendo lo que vieron. No se han inventado nada, no estamos hablando de novela, estamos hablando de personas que lo que ven, lo escriben. Y aquí ya tenemos 3 testimonios absolutamente increíbles de eso que vemos en el cielo y que no tenemos explicación. Pero que, como tú bien decías y como argumentamos en Los viajeros del cosmos, puede que lleven con nosotros desde el principio de los tiempos. Efectivamente, igual que los textos
de las fragatas que van con, perdón, de las carabelas que van con Cristóbal Colón, cuando describen que están viendo luces. Y luego, aunque peguemos un salto en el tiempo, hay una historia que yo conocía muy por encima, pero tú en cambio detallas muy bien en el libro. Y esto para mí ya es un tema 2.0 de esa interacción que tienen los observadores con nosotros. Yo lo conocía muy por encima, pero en tu libro está súper bien detallado. Año 1961, Loris Francesco Capolilla, que es el secretario de Juan XXIII. Y este tipo, que además juraría que este tipo acabó siendo cardenal. Este tipo habla y cuenta claramente que Juan XXIII tuvo un encuentro con un ser de otro mundo. ¿Eso es así, Manuel? Realmente no es así. Yo cuando escribí este libro, y tengo que pedir perdón a los lectores, a mí me la colaron, ¿sabes? me colaron esta historia. Me colaron esta historia. La historia, como bien decías, comentaba que Juan XXIII está en su castillo, en su palacio de Castel Gandolfo, y ve pasar por encima de él una nave, y que de esa nave baja un supuesto extraterrestre, habla con él mientras que su mayordomo lo está mirando. Yo tengo que decir hoy y pedir perdón porque esto es una fábula que yo en aquel momento hice todas las pesquisas. Salió en un periódico que para mí tenía toda la confianza del mundo. Hoy, tiempo después, me doy cuenta de que no es así, y tengo que pedir perdón. Es una errata. Es una bonita historia, muy bella, pero desafortunadamente no es cierta. Y yo que he estado viviendo en Irlanda, allí cuando nos juntamos en los pubs y ya llevamos unas cuantas pintas, hay gente que dice, da igual que sea mentira, pero tú cuéntalo si es bonito. Pero aquí no es el caso. Esto no es... Pero eso que me estás contando me parece genial. O sea, mira, sí. me equivoqué. Pensé que la fuente era fiable y tiempo después seguí la historia y ya, entonces lo reconozco y no pasa absolutamente nada. A mí me ha pasado, no una, me ha pasado varias veces. Me pasó, por ejemplo, me escribió un tipo, oye, un vídeo de La Llorona y tal, y lo metí en mi canal de YouTube, Oculto tras la sombra, y luego me escribieron, me dijeron, Juan, que es falso, de este año tal, pues 1000 perdones, me equivoqué, lo lamento mucho. Soy humano. Si no fuéramos humanos, si no nos equivocáramos, si fuéramos dioses, pues esto sería otra cosa. Pero bueno, la historia era bonita, ¿eh? Con sinceridad. Sí, es muy encantadora, por eso decido incluir en el libro. Lo que sí es cierto es que esos seres que descienden de estos objetos puede ser que también los tengamos en la Biblia, y no solo en una ocasión, sino en muchísimas ocasiones. ¿Sabes? Yo recuerdo que estando con un amigo común, yo era muy reacio a ver la Biblia con estos ojos, con ver la Biblia con los ojos o leerla con los ojos de un ufólogo. Para mí la Biblia ha sido mi libro de cabecera porque soy cristiano, con lo cual, como cualquier cristiano que nos han educado en la religión cristiana, pues la vemos como algo sagrado. El problema es que si también la miramos con los ojos del ufólogo, no se desacraliza, sino que podemos entender bastante mejor lo que está pasando allí. Es un libro sagrado, pero también es un libro histórico donde el escriba sagrado está relatando en algunos momentos lo que está viendo. Y hay algunos pasajes de la Biblia que son absolutamente demoledores. Yo, como te decía, esto es gracias a un amigo común, donde estamos cenando, y yo estudio teología, y él me dice, oye, Manuel, ¿tú serías capaz de explicarme todos los momentos en la Biblia en que parece haber un avistamiento ovni desde el punto de la teología? Y empieza a relatármelos uno a uno, que además yo los describo todos en el libro, describo la conversación entera en el libro, hasta que llega un momento en el que digo, mira, cortamos, pago yo la cena y tú ganas. Porque son absolutamente increíbles, sin ir más lejos. Estábamos hablando de Egipto, estábamos hablando del faraón Akenatón. Nosotros sabemos que Akenatón tiene ese cambio de orientación de religión politeísta a monoteísta, porque tiene un encuentro con un disco solar
con algo que él ve y que para su propia concepción cree que es el sol, la tiene en Amarna, y es a partir de ese momento que él cambia totalmente el rumbo, dice a los dioses de Amón que bueno, los relega y pone en su lugar lo que él ha visto, ese disco solar. 200 años más tarde, sabemos que los hebreos que estuvieron esclavizados en Egipto saldrán de la mano de un cabecilla llamado Moisés. Lo más curioso es cómo salen estos hebreos. Dice el relato del Éxodo que por el día eran guiados por una columna de humo y por la noche por una columna de fuego. Yo me pregunto, ¿realmente esa columna de humo y de fuego qué es? Teológicamente tiene una explicación. Dice la teología que es que, bueno, que Dios por el día protegía a los hebreos del sol y por la noche los protegía del frío. Eso es absurdo. Eso es absolutamente absurdo. Seguimos leyendo el relato y te dice que esa columna se convierte en nube y que esa nube, cuando se mueve, los israelitas se mueven y que cuando se detiene, los israelitas se detienen. Pero es que después esa nube la vamos a ver bajando al monte Sinaí, donde subirá Moisés y le dirá a Dios, porque se supone que es la presencia de Dios, déjame verte. Y Dios le dice, no te puedo dejar verme porque nadie me ha visto y ha sobrevivido. Nadie ha visto mi rostro y ha sobrevivido, pero te voy a dejar ver mi espalda. Métete en la hendidura de una roca y cuando yo pase, mira hacia el cielo. ¿Qué clase de Dios es este, amigo mío? ¿Qué clase de Dios es el que tiene que pasar? Pero bueno, vamos a explicar lo que le pasa a Moisés. Moisés se mete dentro de esa hendidura, mira al cielo y ve cómo pasa una lengua de fuego, una ráfaga de fuego y de humo. Cuando baja, tiene órdenes muy concretas, que nadie se acerque al monte Moisés porque puede morir. Cuando él sube, baja cambiado, baja con un aspecto reluciente. Los israelitas no pueden mirarlo a la cara porque deslumbra. Después tendrá unas órdenes absolutamente concretas de cómo comunicarse con esa nube, y es haciendo el arca de la alianza. Para el arca de la alianza se supone que esa nube bajará y se posará encima de la tienda donde está el arca. Allí entrará Moisés y hablará con Dios. A mí este relato me parece todo menos la historia de un Dios omnipotente, de un Dios que está en todos lados, y lo que más me parece, lo que me resulta más, para mi entender, más cómodo, es que aquí lo que hay es un encuentro de tercer tipo absolutamente brutal y que está detallado y narrado así en la Biblia. Es que los detalles ahí, además de los textos sagrados, bueno, tú has estudiado teología, lo sabes mucho mejor que yo. Los israelitas cuentan que cuando está Moisés en el monte Sinaí, se ven como una especie de relámpagos cuando le estaba hablando Dios. Luego, cuando baja del monte Sinaí y tiene unas órdenes muy concretas y además en centímetros que tiene que tener ese arca de la alianza que está hecha de madera. Por 66 por 111. Efectivamente, que tiene que estar hecha de madera de acacia recubierta de oro macizo. De oro. Y la tapa, que se llama el propiciatorio, con dos ángeles querubines, ángeles enfrentados, y cuando hablaba Dios a través del arca se veía como una esfera de luz en medio de esos dos querubines. Pero ojo, la persona que entraba dentro del tabernáculo tenía que ir protegido con un atuendo muy especial, un atuendo hecho de lino y con un pectoral. Sabemos que el lino es un dieléctrico, es decir, que repele la electricidad. Así que volvemos de nuevo a la pregunta, ¿Dios necesita que se vista a alguien para protegerse de la electricidad? ¿Qué clase de Dios es este? Desde luego no es el Dios que nos han vendido, pero si quieres seguimos hablando de esos personajes que también parecen que llamamos ángeles, porque son absolutamente brutales.
Efectivamente, porque en tu libro nos hablas de los ángeles y de los nefilim, que quiero que nos cuentes esto ahora exactamente, qué son los ángeles y los nefilim, pero quiero decir una cosa antes de seguir, lo que tú has dicho antes, y tú has estudiado teología y eres católico, esto no desacraliza el mensaje de Jesucristo. Creo que el mensaje de Jesucristo es un mensaje universal, de paz, amor, y es un mensaje para construir un mundo mejor. Que ese Dios tenga que ver con lo extraterrestre, creo que no es nada sacrílego, ¿me entiendes? En el sentido de decir que tenemos que entender que el universo no es la Tierra, el universo es muchísimo más grande. Desde mi punto de vista es eso, y quería comentarlo porque hay mucho cristiano y mucho católico que ve el programa, y todo el respeto para ellos. Tengo a Jesús en mi corazón y a Dios en mi corazón. El problema es que si nos quedamos con esa concepción de Dios que nos da cualquier libro, estamos mutilando a Dios. El problema es que no buscamos a Dios por nuestros propios medios. Dios no está en un libro, Dios está en muchísimas más cosas. Hay gente que lo ve en los animales, hay gente que lo ve en los árboles, hay gente que lo ve en todo. Es ahí donde está Dios. Y siguiendo, si quieres, con estos tripulantes de esta nube, hay un momento, porque yo me pregunté, oye, ¿cómo es posible que en un caso concreto, hay un caso donde está Abraham en la puerta de su tienda, y desde lejos, dice la Biblia, dice el Antiguo Testamento, que ve venir a 3 varones. Uno es Dios y los otros 2 son ángeles. Claro, el texto no te dice cómo es posible que Abraham reconociera tanto a Dios como los ángeles. Y quizás, Juanje, tú me puedes decir, no sé, Manuel, a lo mejor es que tenían alas. No, los ángeles no tienen alas. Lo que tienen alas son los quizás querubines y serafines, pero los ángeles como tal, los malak o malaika, en hebreo malak, en árabe malaika, no tienen alas. De hecho, hay un relato donde Jacob está durmiendo en Betel. Betel significa Beit El, la casa de Dios, y se despierta y ve cómo los ángeles están subiendo y bajando por una escalera que está apoyada en el suelo y que está en la parte de arriba. No sabemos dónde está apoyada, quizás en uno de estos objetos, pero están subiendo y bajando. Lógicamente, si tuvieran alas, no necesitarían de una escalera. Nosotros le hemos puesto alas a los ángeles a partir de que los pintores del medioevo, del Renacimiento, tengan que utilizar un recurso para que nosotros entendamos que esas figuras que ellos están pintando son ángeles. ¿Qué hicieron? Dotarlos de alas, a modo de Cupido. Pero es un recurso pictórico, no es algo real. En la Biblia ningún ángel tiene alas, no sabemos cómo son los ángeles. Lo que sí sabemos es que hay gente que los puede reconocer a simple vista. Y yo en el libro te describo el por qué. Te digo por qué puedes reconocer a un ángel a simple vista. ¿Y cómo podían... Sí, claro, ¿cómo podían reconocerlo? Me has dejado intrigadísimo. Yo, por ejemplo, no sabía ese dato. Yo no conozco la Biblia también como tú, que jamás en ningún momento en la Biblia se dice que los ángeles tengan alas. Pero entonces, ¿cómo Abraham podía decir, este es Dios y estos 2 son ángeles? No solamente Abraham, hay mucha gente que se encuentra con ángeles a lo largo del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo, y ninguno tiene alas. De hecho, fíjate, en el Nuevo Testamento, las personas que están custodiando a Jesús, la tumba de Jesús, cuando Jesús ha resucitado, ese domingo de resurrección, ahí los vemos descritos, y ahí ese es el punto clave para reconocer cómo son los ángeles y cuál es su característica. Son personas resplandecientes. No solamente sus vestiduras, también sus rostros resplandecen. Personas y ese es resplandecientes. Qué curioso, sí. Tío. Y este es el denominador común de todos los seres angelicales. Y date cuenta que por eso le he dicho que cuando bajó Moisés del monte Sinaí, ¿qué te he dicho que tenía en su rostro? Que resplandecía. Porque el contacto con esta nave, con lo que fuera aquello, te cambia. Pero es que hay también un momento de Jesús en un sitio absolutamente increíble que yo he visitado y se te ponen los pelos de punta, que es el Monte Tabor, donde él sube allí con Santiago, Pedro y Juan, y cuando sube al Monte Tabor él está
bastante devastado por lo que le está pasando. Sube allí y ve cómo baja una nube del cielo. Y de esa nube bajan también seres resplandecientes que están hablando con él. Fíjate ahora lo que le pasa a Pedro. Pedro, como si estuviera, algo le ha pasado al contacto con la luz de esta nave, viene y le dice, Señor, ¿quieres que le hagamos a Elías y a Moisés unas tiendas de campaña para que duerman aquí con nosotros? Él, no sabemos cómo le ha afectado esta luz a Pedro, pero él piensa que son dos profetas. Nadie le contesta. Es como si dijeran, bueno, sabemos qué es lo que te está pasando y no hay ningún problema. Hay un momento también del relato que invitan a los tres a subir dentro de esa nube. El único que entra es Jesús. Jesús, cuando sale de esa nube, sale resplandeciente y la nube se precipita hacia el cielo. Eso se llama luz tabórica del monte Tabor. Lo que no sabemos es si esta nube era una nube o era otra cosa. Wow, no conocía esos detalles para nada. Me acabo de quedar en shock. No conocía exactamente la historia como la conoces tú al detalle de qué sucede, qué sucede en ese monte Tabor, donde Pedro es testigo de esta nube que baja y de cómo Jesús incluso cambia su aspecto, quedándose como un ser resplandeciente. Cuando decía lo de los resplandecientes de los ángeles, que no sabía ese detalle, no lo conocía. Me estaba acordando, como sabes que soy maniático del antiguo Egipto y todos los años hago viajes ahí, de cómo relatan los textos antiguos a los Sensu-Or, a los hijos de Horus, que gobiernan en Egipto. Según las listas de Manetón, lo gobiernan durante 6.000 años en el antiguo Egipto y les decían los resplandecientes. Exactamente igual que lo está comentando la Biblia. Y todos estos datos lo que nos están diciendo es que estos viajeros del cosmos influyeron en nuestra historia. Y es lo que me parece tremendamente inquietante. No solamente nos observan, influyen en nuestra historia y marcan el destino de la humanidad. ¿Qué harán los próximos siglos? Eso sí que es un gran misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando de cómo pasajes de la Biblia que son fundamentales para entender la historia del cristianismo y la historia de la humanidad están marcados por los viajeros del cosmos, unos ángeles que no tenían alas y que les decían los resplandecientes, marcados por una iluminación divina. Estos viajeros del cosmos que marcaron nuestra historia. Y la entrevista con Manuel Fernández Muñoz continúa así. Pero luego en la Biblia aparece algo de lo que te quiero preguntar, porque veo que de esto sabes un montonazo. No sabía que habías estudiado teología, que es de los Nefilín. Porque los Nefilín son otra cosa, son como una especie de mezcla entre los ángeles y los hombres, y son como abominables y son terribles. ¿Qué son para ti estos Nefilín y qué nos dice la Biblia sobre ellos? Pues algo a lo que tener miedo, y mucho miedo. No te voy a andar con chiquitas y no te voy a mentir. Es algo a lo que hay que tener miedo. Y no es algo a lo que había que temer, no, es algo a lo que hay que temer. Empecemos por el relato. En Génesis hay un momento en el que se está describiendo el principio de la creación. Y dice el relato que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran deseables. Así que bajaron y yacieron con ellas. El fruto de estas relaciones sexuales les nacieron hijos. Estos hijos se le dio el nombre de Nefilín, que tiene dos traducciones, o gigante o algo que ha descendido. Estos Nefilín fueron seres horrendos que empezaron a destruir no solamente la humanidad, sino toda la tierra. Es por esa razón
por la que Dios manda el diluvio. No es porque los hombres estuviéramos haciendo algo malo, es para destruir a estos seres. El relato formal, vamos a decirlo así, canónico, acaba aquí. Si queremos saber algo más de estos Nefilim, tenemos que irnos al libro apócrifo de Enoc. Y es aquí cuando se nos dan bastante más datos y bastante más espeluznantes. Aquí te está diciendo que estos hijos de Dios se les llamó los vigilantes y que estaban puestos en el cielo para vigilarnos a nosotros, a los seres humanos, pero que en un momento dado, y aquí ahora casa con el relato veterotestamentario, vieron que las hijas de los hombres eran deseables, así que yacieron con ellas. Y, volvemos otra vez, les nacieron hijos, los Nefilim. Estando en el cielo los hijos de Dios que seguían fieles a Dios, le comunicaron esto al Creador. Hay algunos hijos rebeldes que han bajado, los vigilantes han bajado y han hecho esto. De hecho, el libro te da el número exacto, 200, y 2 cabecillas, Semijanza y Azazel. Dios inmediatamente manda a sus hijos fieles a que hagan una guerra contra estos ángeles caídos. Y ganan los hijos de Dios, los hijos fieles de Dios ganan y sentencian a los vigilantes a quedar dormidos dentro de piedras, y a los Nefilim los convierten en espíritus inmundos que ya no se podrán alimentar, porque antes como seres divinos podían alimentarse de la luz divina. A partir de ese momento ya no se podrán, de ese espaldarazo a Dios, ni los vigilantes ni sus hijos, los Nefilim, podrán alimentarse de la baraka, la bendición de Dios, y tendrán que buscar otro tipo de energía, otro tipo de alimento para alimentarse, valga la redundancia. Y es aquí cuando yo en mi libro te puedo decir que estos seres siguen existiendo, siguen con nosotros, están escondidos detrás de muchísimos cultos, infinidad de cultos. De hecho, tú vas a Egipto dentro de poco y te gusta muchísimo Egipto, allí vas a ver uno de estos Nefilim que está vivo y que está muy cerca del templo de Karnak, en una capillita que tiene para él solo, donde hay mucha gente que va a verlo. Está escondido dentro de una estatua, la estatua de la diosa Sekhmet. Cuidado, porque allí tienes a uno de ellos. Pero tienes muchísimos otros en muchísimas otras localizaciones que si habláramos de esto aquí ahora mismo nos volveríamos locos, pero que yo sí que me atrevo a decirlo en el libro para que tengamos muchísimo cuidado. Porque tú no todo... Perdona. Termina. No todos los templos a los que vamos donde pensamos que es algo benéfico, lo es. De hecho, cuidado con las apariciones marianas, cuidado con Fátima, cuidado con aquello que se apareció allí y que se supone que es la Virgen, porque ya te aseguro a ti, amigo mío, que no tiene nada que ver con la Virgen. Cuidado con muchísimas cosas. Te lo digo, las detallo todas en el libro, pero si lo dijéramos aquí empezaríamos a poner los pelos de punta a mucha gente y yo no quiero eso tampoco. Nada. Quiero que, como dejé la parte final del libro para este capítulo, el valiente que se atreva a leerlo, que lo lea, y quien no esté preparado todavía, que no lo haga. Tu libro súper recomendado, Los viajeros del cosmos. Pero sí te quiero preguntar, lo que tú me has descrito con los Nefilim, te tengo que preguntar muchas cosas si nos quedan 10 minutos de entrevista. A ver cómo lo hacemos. A ver, tú lo que me has descrito con los Nefilim, que es uno de los temas más polémicos de la Biblia, cuando dice que y bajaron los ángeles y se aparearon con las mujeres más bellas y tal. Estos una pregunta, Juanje, una pregunta. ¿Los ángeles no eran seres espirituales? ¿Y cómo pueden copular con las mujeres? Sí, claro. Exactamente. Fíjate lo que te dice Jesús. Fíjate lo que te dice Jesús. Jesús te dice, cuando todos muramos y lleguemos al cielo seremos como ángeles. Con lo cual, estos seres que copularon con nuestras mujeres, evidentemente no eran ángeles. Entonces, tú lo que me acabas de describir en los Nefilim, porque me has dado un nombre que he apuntado aquí, que es Azazel, me estás describiendo a los demonios. O sea, son básicamente estos seres... ángeles caídos.
ángeles caídos serían Ujú. los demonios que nacen de esa aberración de que estos seres bajaran y copularan con las mujeres No, no, más no, no, bellas. no, 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 los demonios son estos ángeles caídos. Los nefilín son sus hijos. Los Y de hecho, hijos de... sí, de hecho, en la tradición árabe también te los está describiendo. El Corán no lo llama a Satanás, ni a Azazel, no, ellos en el Corán, esta raza surge también de alguien que lidera un espaldarazo a Dios y que se lleva consigo una cohorte de jinns, de genios. Se supone, según el Corán, que los seres humanos estamos hechos de arcilla, los ángeles de la luz pura de Dios y los genios de un fuego sin humo. Estos genios hay buenos y malos. Y los genios malos son los que lideró Iblis, Iblis sería Satanás, y se convirtieron en estos seres que la religión islámica, la tradición del desierto los llama Ifrit. Y son exactamente igual. Ellos moran en el desierto, moran dentro de las piedras, tienen la capacidad de cambiar de forma, tienen incluso, esto te va a sonar, tienen la capacidad, como se siguen sintiendo muy atraídos por el ser humano, tienen la capacidad de meterse en nuestros sueños. Si somos hombres, se convierten en mujeres y nos hacen eyacular. Si se meten en el cuerpo de las mujeres, las poseen, hasta que ellas se encaprichan e incluso pueden hacer que pierdan la cabeza. Y yo conocí, fíjate, a una familia aquí en Granada cuyo hijo había estado en Sudáfrica estudiando con un sheikh, con un líder musulmán maestros. muy destacado que ya ha fallecido. Y cuando vino a España, el chico venía raro, venía muy raro. Cuando escuchaba el Corán empezaba a tambalearse, de buenas a primeras insultaba a toda la gente, era algo impropio de él, porque el chico yo lo conocí, era y sigue siendo un chico absolutamente increíble que incluso no hablaba para no molestar, y cuando vino de allí estaba totalmente cambiado, y su familia empezó a notar, empezó a sospechar que algo le estaba pasando, y ellos llamaron, desde Malasia se trajeron a un experto en exorcismo islámico, y este experto allí junto con toda la familia empezó a hablar con la criatura que estaba dentro del muchacho, y efectivamente era un jinn, un ifrit, hembra, era una mujer. Y el ifrit le dice que se había enamorado del joven, y como se había enamorado del joven no lo iba a soltar jamás, iba a estar siempre con él hasta que él falleciera. Entonces es en ese momento cuando el imán, el sabio, tiene que hacerle un exorcismo y por fin se libera de este ser, y este ser sale dando gritos, y hasta el día de hoy el chico todavía sigue caminando por su ciudad pues como si nada hubiera pasado. Esto está pasando a día de hoy, no es algo que yo lo conozco de primera mano, ¿sabes? No, me parece brutal la historia que estás contando. O sea, es, digamos, el génesis, el origen de los demonios. Estos vigilantes que bajan, que se mezclan Eso es. con las mujeres, estos ángeles caídos, estos demonios, estos seres grotescos que son los nefilín, que también le declaran la guerra a los hombres, y esos espíritus que quedan aquí oscuros, que no se pueden alimentar de la luz de Dios, según tú decías, y se alimentan de nuestro odio, de nuestro rencor y de absolutamente todo lo negativo que tenemos. Pero sobre todo de nuestra devoción, amigo mío. Nuestra devoción es una energía increíblemente divina, es lo más próximo a la energía divina. Entonces, por eso te digo, cuidado a los templos donde vamos, cuidado a las imágenes a las que nos arrodillamos, porque tú puedes estar pensando que es una cosa y es todo lo contrario. Puedes estar alimentando al enemigo. Y, ojo, porque ese enemigo se viene contigo, ¿eh? Una cosa que te quiero preguntar para que la gente lo entienda. A ver, una de las experiencias más místicas que hay en Egipto es un lugar dentro del templo de Karnak donde la sala principal está, conforme entras, es un templo muy pequeñito, está el dios Petah, que es, digamos, el lado masculino de la magia. Y a la derecha, conforme entras, hay una estatua de la diosa Sekhmet, de la poderosa, que tiene cabeza de león.
Y además una diosa que se utilizaba, bueno, pues para curar enfermedades y tal, por el poder que tenía, y era un lugar donde la gente iba a rezar, obvio, antes de ir a una guerra. Porque cuando vas a una guerra, obvio, no tiene que ser un tema muy agradable y la gente iba a tener allí sus experiencias para coger cierto poder. ¿Por qué dices que en esa estatua de la diosa Sekhmet hay un nefilín escondido? Pues por muchísimos testimonios que lo han corroborado y además por la misma historia de la diosa Sekhmet. ¿Qué poder? Recuerda que esa historia es que cuando encarna en la tierra es porque los hombres se han atrevido a blasfemar contra Ra. ¿Qué es lo que hace ella convirtiéndose en Sekhmet? Alimentarse de todos ellos. Pero hasta tal punto le gustó la sangre que siguió consumiéndola. Siguió Sí. consumiendo sangre. Hasta que en un momento dado, pues Ra le dice a sus sacerdotes cómo engañarla, cómo hacer un tinte con unas vasijas que parezcan sangre, y ella se las bebe y vuelve a ser la beatífica diosa Hathor que era antes. La Entonces ahí emborrachan, tenemos... la emborrachan Exacto, con vino, efectivamente. La emborrachan con vino y exactamente. entonces una vez borracha se la llevan otra vez al mundo de los dioses y la pueden convertir en Hathor, porque Sekhmet es Hathor, que es capaz de ser dual, y Hathor, que es la felicidad, la danza, la música, la creatividad, se convierte en Sekhmet, que es, bueno, es un león y con una sed de sangre que efectivamente no se puede aplacar. Por eso el dios que tiene al lado es Petach, porque es la parte masculina de la magia. Claro, yo te hago una cronología de estos seres antiguos donde aparecieron. Por ejemplo, Moloch. Moloch es un demonio que realmente lo que tenía escondido era un ser dentro de él. Moloch tenía la fama en Israel de alimentarse de sangre humana y sobre todo de niños. Entonces era un absoluto diablo. Pero como estos, ya te digo, son los mismos seres que han ido cambiando de envoltura, porque son seres eternos, han ido cambiando de envoltura y los seguimos teniendo aquí. Hay gente que sigue adorándolos, y hay gente que sigue haciendo estos cultos satánicos, y digo bien, satánicos. Entonces tenemos que tener mucho miedo y mucho cuidado y estar muy bien protegidos. No sabemos dónde nos vamos a meter. Pues lo tendré mucho en cuenta cuando vaya este año a Egipto, y otra vez iré, obvio, a la capilla de la diosa Sekhmet, que me encanta. Yo siempre a la gente le doy una charla, obvio, antes de que entren ahí en grupitos pequeños, y es un lugar como con una energía y un poder increíble. Pero efectivamente el poder es dual y hay que tener siempre mucho cuidado con esto. Manuel, se me han quedado, no sé, como 30 preguntas por hacerte, pero no te preocupes que te molestaré otro día. Fíjate qué programa tan interesante. Sí, Dime. si me das 2 minutos, te cuento una historia personal y puede ser impactante. Yo he estudiado todas las religiones que he podido. Una de ellas, no voy a decir cuál es, pero bueno, no lo voy a decir para que nadie se sienta ofendido. Yo estuve durante mucho tiempo también obsesionado con qué hay detrás de la muerte, qué pasa detrás de la muerte, qué pasa cuando morimos. Hay algunos retiros de cierta religión que te ofrecían que cuando tú murieras, un ser de luz bajara al lecho de muerte y te condujera hacia una tierra pura. Esto es una iniciación de un ritual que se llama Pova. Pova entra dentro de unos yogas de Naropa. Es decir, ya con los datos que te estoy dando, cualquiera que quiera buscar información, aparte del libro Los viajeros del cosmos, también puede encontrarla por su propia cuenta. Bien, yo estuve muy interesado en este ritual, quería esa iniciación. Entonces se dio cerca de casa, se iba a dar un retiro de un fin de semana, y un compañero y yo estábamos dispuestos a ir a ver a este maestro espiritual que nos iba a dar esta iniciación para que cuando muriésemos a los pies de nuestra cama viniera esta entidad, nos cogiera de la mano y nos llevara a una tierra pura. Curiosamente,
en ese mismo fin de semana a mí me llaman que se había caído alguien de un congreso y me invitan a mí. Y no podía fallarle porque las personas que me habían invitado eran de confianza, yo le había pedido muchos favores y les debía evidentemente este. Así que me caigo del plan original, mi compañero va solo y yo cuando llego del congreso a la semana siguiente quedamos para meditar como meditábamos todas las semanas y lo veo, Juanje, lo vi envejecido unos 15 o 20 años. El pelo, que lo tenía castaño oscuro, lo tenía blanco. La barba, que tenía siempre una barba de 3-4 días, una barba morena, la tenía blanca. Parecía un anciano. Y yo me quedé horrorizado. Y le dije, pero ¿qué te ha pasado? Claro, me dice, no, esto es el precio que le tienes que pagar a ese ser para que después venga a ti y te coja en la hora de tu muerte. Y yo no sabía esto, pero dice que después te recuperas. Y yo me quedé absolutamente horrorizado y agradecido de la que me había librado. Porque si a este ser le tenías que pagar con tu energía para que después viniera a ti a la hora de la muerte, ¿dónde te iba a llevar? No, yo no lo haría. Por eso te digo que nos vendieron, ¿no? Y nos siguen vendiendo que hay seres luminosos que vienen a hacerte bien, a hacer tal y cual, y lo que se esconde detrás de eso es absolutamente todo lo contrario. Cuidado, yo a partir de ese momento tengo un refrán al que no fallo. Yo no voy a llamar a una puerta si no sé lo que hay detrás de ella. Porque en ese momento pude haberme jugado mi alma. Sí te digo que es cierto que al cabo de los meses mi compañero recobró su tez normal y el color de su pelo normal. Pero a mí el susto no me lo quita nadie. Y el agradecimiento a las personas que hicieron el congreso por salvar mi alma y por salvarme quizás incluso la vida, a día de hoy estoy increíblemente agradecido. Hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas que hacemos porque efectivamente no está claro qué hay detrás de ciertas energías. Y yo siempre digo que, mira, y esto salió hasta en History Channel hablando, lo que no sé por qué lo han puesto un montón de veces, ¿no? La Tierra no sé por qué ha sido un campo de batalla entre luces y sombras desde hace muchísimos miles de años. Y sigue siéndolo, ¿vale? Y sigue siéndolo. Manuel Fernández Muñoz, no tengo palabras para agradecerte esta entrevista. Es curioso una cosa, ¿no? Cómo empezamos a hablar de ovnis y acabamos hablando de espiritualidad. Fíjate qué cosa tan bonita. Amigo mío, tienes 30 segunditos para dar tu conclusión, tu cierre, redes sociales, lo que quieras. Y repito, imperdible el libro Viajeros del Cosmos, que no hemos tratado ni la sexta parte del libro. Así que tenéis muchísimos datos ahí. Repito, Viajeros del Cosmos lo tenéis en Amazon, en todo el continente americano. Tu conclusión y tu cierre, tus redes sociales, lo que quieras, Manuel. Pues mi conclusión es que te estoy tremendamente agradecido porque eres una persona que te ha admirado siempre y te sigo admirando y la invitación a las personas que nos están oyendo de que, oye chicos, chicas, no me creáis a mí, buscad vuestra propia verdad, buscad vuestra propia novela, vuestra propia aventura de vida. Eso sí, intentar que no os pase como esas 3 personas que yo me encontré cuando tenía 11 años y vi aquel objeto. Dejad por un momento vuestros quehaceres y tomaros cada día un tiempecito para mirar al cielo, para otear el horizonte, suspirar y soñar, porque ese es el germen del virus de la búsqueda. Amigo mío, muchísimas gracias y no paremos de buscar. Creo que todos los que escuchamos este podcast somos buscadores. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto, amigo. Un abrazo, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Fijaros qué curioso, ¿no? La entrevista sobre Ancient Aliens, sobre los astronautas de la antigüedad, sobre nuestros visitantes y cómo acaba derivando en espiritualidad, porque si manejan nuestra historia, y Manuel Fernández Muñoz nos dio algunos datos, por ejemplo, repito, yo no conocía la historia de Hernán Cortés cuando describe en ese texto cómo los indígenas mexicanos ven esa rueda en el cielo y tal, justo en la caída de Tenochtitlan, ¿no? Estos observadores, pero cómo es súper heavy esta injerencia de seres celestiales, que además son seres celestiales y demonios, dentro de lo que es la Biblia que marca el cristianismo, que es la religión que más ha marcado la historia de la humanidad.
Y Juan, a mí algo que me impresiona sobre estas últimas tesis que nos expuso nuestro invitado Manuel Fernández Muñoz es cómo se concatena con algo que comentó hace unos meses Tucker Carlson, un ex periodista de Fox News, en una entrevista que brindó a The New York Times, comentando que detrás del fenómeno ovni habría una realidad espiritual muy inquietante y que, de acuerdo a información que él había recibido por parte de investigadores en el seno del Pentágono, es algo de lo cual ya están conscientes algunos funcionarios dentro del gobierno de los Estados Unidos y que agrega más componentes a este gran enigma detrás de los ovnis, Juanje. Sí, efectivamente. Es como que el enigma se agranda hasta el infinito, que podríamos Exacto. haber hecho un día un programa y podemos hablar con Manuel Fernández Muñoz sobre ovnis en la Biblia y sobre extraterrestres en la Biblia y en otras religiones, ¿eh? También podemos sí. hablar del Islam, del hinduismo y de otras. Un día podríamos hablar con Manuel Fernández Muñoz sobre eso. Pero sí es inquietante cuando pasan el papel de ser los observadores y los que están viendo la caída de Tenochtitlan, o los que están viendo la llegada de Colón a América, o los que están participando en ser seres civilizadores en la antigua Mesopotamia, como ese Oannes o los famosos Akpalus, a dar un mensaje moral. Y además no solo dar un mensaje moral, unos buenos y otros malos. Exacto. Que también hemos tratado ese tema aquí con el imán Julián Zapata, que hace mucho que lo entrevistamos y tenemos que volver a entrevistarlo. Entonces, bueno, pues es curioso cómo uno empieza a hablar de ovnis y acaba hablando de todos estos temas y de espiritualidad, porque ese tipo de seres celestiales son extraterrestres. Los ángeles venían de más allá del cielo, efectivamente. Y los demonios son ángeles caídos, y creo que la clave está por ahí. Amigo mío, tu conclusión y tu cierre para el programa de hoy. Juanje, sin ir muy lejos, estábamos hablando de ese recorrido milenario a través de estas culturas antiquísimas, y hace menos de un siglo, durante la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de los Foo Fighters, esos extraños artefactos que habrían sido vistos por aviadores, tanto nazis como aliados, y que nadie sabía qué era. Y que también estaban observando en ese momento clave de la historia. Exactamente, Juanje, yo creo que nos han acompañado durante todas las eras de la humanidad, han estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, han sido civilizadores, han sido testigos, han intervenido, nos han enseñado cosas, y creo que esto, sin lugar a dudas, hace que el fenómeno detrás de los ovnis sea cada vez más inquietante. Y a mí me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con @S. Un tiempo de leyenda, un tiempo de epopeyas, un tiempo de héroes, un tiempo de gigantes, un tiempo de ángeles y un tiempo de demonios. Un tiempo que fue total y absolutamente real. Un tiempo que marcó la historia de la humanidad con seres fantásticos que descendían del cielo. Seres que a día de hoy posiblemente estén bajo el agua, o como esos tuatas de Danann en sus palacios subterráneos, observando lo que hacen los hombres, porque somos tan necios que decidieron hacerse invisibles. La necedad del hombre, que siempre ha estado envuelto en esa eterna batalla de luces y de sombras, ángeles y demonios que nos acompañan, todos venidos desde el cielo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.